Hemos estado hablando del reino de los cielos, este gran tema que utilizaba Jesús para enseñar. Muchas veces se nos olvida y recordamos que Jesús hablaba de la moralidad, hablaba de cosas así, pero se nos olvida de que realmente su predicación venía dentro de el paquete del pensamiento de un reino. Él es el rey que ha venido para establecer el reino de los cielos. Tal es que sus enemigos no se habían olvidado de esto y lo utilizaron realmente intentando usarlo a su contra, al final acusándolo de traición contra Roma y así presionando a Pilato a ponerlo en la cruz, cosa que al final consiguen. Pero Jesús había comenzado en el capítulo 4, versículo 17, con esa predicación diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos hablado de esta entrada en el reino de Dios que solo viene por medio de la humildad, cuando reconocemos nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en el Mesías. Arrepentimiento y fe. Esos son los grandes temas del mensaje del Evangelio. Nosotros no somos salvos porque venimos a la iglesia, no somos salvos porque intentamos ser buenas personas. La única entrada al reino de los cielos es por medio del reconocimiento de nuestro pecado y por nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros. También la semana pasada miramos este pensamiento de que pertenecer al reino, a este reino, cambia la forma en que nosotros vivimos en esta tierra. Cristo habló de ser grande en el reino o de ser pequeño en el reino y puso ese énfasis en lo que nosotros hacemos aquí. Y no es que ser grande en el reino significa que voy a ser más importante que los demás, sino que significa que estoy realmente haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué era eso? Pues nosotros vimos la semana pasada que lo que Cristo enfatizó era primeramente la humildad, en segundo lugar el servicio y en tercer lugar la fidelidad. Estos son los puntos importantes, lo que tiene valor ante los ojos de Dios. Qué curioso que cuando miramos la religión humana muchas veces vemos todo lo contrario a lo que tenemos aquí en la pantalla. Todo lo contrario a lo que es esa humildad, todo lo contrario a lo que es el servicio. A veces vemos los que quieren ser grandes, los que quieren ser ricos, importantes, pero realmente lo que Dios busca es sencillamente esta fidelidad, esa constancia, que es lo que Dios pide. Pero tengo que admitir que la gran mayoría de la enseñanza de Jesús sobre el reino se encuentra en estas parábolas que tenemos por todos los evangelios. Y entonces ese tema del reino de los cielos, hemos visto pasajes la semana pasada y la otra, pero hoy vamos a comenzar con parábolas y mirar lo que enseñaba Jesús por medio de las parábolas. Empiezo con esta pregunta que es muy importante para nosotros en esta mañana. ¿Qué es una parábola? Pues si nosotros intentamos contestar a esta pregunta, estoy adivinando que la mayoría de nosotros, y yo tengo que admitir que ese pensamiento también es mío, que una parábola es una historia. ¿Cuántos teníais esta palabra en mente? Estabais pensando en una historia, ¿vale? Y los que no habéis levantado la mano, igual no estabais pensando, ¿no? Bueno, muchas veces pensamos en las parábolas como historias, pero no es necesariamente una historia. Si estamos pensando así, vamos a llegar a parábolas y vamos a decir: pero esa no es una parábola porque no es una historia. Pero es que Cristo decía que era una parábola. Entonces, igual tenemos que rehacer un poco nuestra definición de una parábola, que no es exactamente una historia. Se nota que he empezado con el pensamiento y se me quedó en el tintero ahí. Aunque muchas sí que contienen una historia. Muchas veces podemos ver las parábolas y realmente hacer una historia. Ahora, algunas historias yo digo que son
fotoparábolas, que es una fotoparábola, es una palabra inventada en primer lugar, pero bueno, fotoparábola, a veces como que la parábola es como si fuera una foto que se hace y de esta foto se puede crear la historia, ¿no? De lo que ocurrió antes, de lo que llevó a este momento, pero muchas veces las parábolas son súper cortas y es casi como sencillamente una foto. En Mateo 13, nosotros no lo vamos a ver hoy, pero un poco más adelante vamos a hablar de la parábola de la levadura, en que una mujer toma levadura y lo pone dentro de la masa y se leuda toda la masa. Desde luego, es difícil ver una gran historia aquí, ¿no? Bien, la mujer ha cogido harina, agua y levadura y lo ha mezclado y ha crecido. Gran historia, ¿no? Estáis todos ahí con emoción esperando la historia. Pero realmente es como una foto que sencillamente captura un momento y en base de esto enseña algo. Entonces, y luego después tenemos lo que llamo película parábolas, y esas película parábolas sí que son mucho más conocidas. Recordamos estas, ¿no? Quizás una de las más famosas es la de Lucas 15, cuando vemos la historia del hijo pródigo, y qué gran historia, ¿no? Que nos cuenta toda la historia, lo desarrolla, y hasta se ha hecho películas de esta parábola, que es una historia como nosotros muchas veces pensamos. Pero cuando pensamos en estas películas parábolas, cuidado, no ignoremos lo que son las otras parábolas. Pero, ¿qué es una parábola entonces? Si una parábola realmente no es necesariamente una historia, ¿qué es? Pues la misma palabra nos dice un poco lo que es. Ahora, eso no nos ayuda mucho porque parábola no significa nada en sí, pero en el idioma original del Nuevo Testamento, parábola significa, esa primera parte para significa al lado, y esa parte bola significa colocar, de poner. Entonces, si cogemos esta etimología, nos permite un poco imaginar, entender lo que es el significado de la palabra. Es tomar dos cosas y ponerlas juntas para poder compararlas. Bien, a veces lo hacemos, ¿no? Que dice, ¿cuál es más larga? Y lo miras y, pues no lo sé. Y coges las dos cosas y dices, pues mira, yo pensaba que eran iguales, pero cuando las pongo juntas, pues una es más larga que la otra. Ese es el pensamiento. Una parábola es sencillamente el pensamiento de juntar dos cosas con el fin de poder hacer una valoración, un entendimiento de estas cosas. Entonces, lo que hace Jesús constantemente en su ministerio es enseñar parábolas, coger un elemento conocido y aprovechar este elemento para enseñar sobre un elemento desconocido y así encontrar puntos de comparación. Es importante que entendamos la diferencia entre una parábola y otra palabra más que usamos a veces, una alegoría. Ahora, una alegoría, ¿conocemos algunas alegorías? Platón tenía la alegoría famosa de la cueva, tenemos alegorías cristianas como lo que es el progreso del peregrino, si habéis leído o visto la película o algo de esa historia. Una alegoría es una historia inventada para intentar hacer paralelismos y enseñar una verdad más profunda. La alegoría es un poco diferente de la parábola, porque la parábola no tiene exactamente las mismas conexiones. O sea, en la alegoría se supone que todo se conecta. Pero en la parábola muchas veces hay elementos de la historia, pero estos elementos no necesariamente tienen que ver con enseñanza. ¿Vale? En la parábola lo que tenemos que hacer es entender cuál es el aspecto que realmente se está comparando para poder comprender. Y entonces vamos a
a ver un poco de las parábolas de Mateo 13, pero primeramente vamos a poner un poco de una introducción a este capítulo. Primeramente hay en Mateo 13 8 parábolas, y las 8 parábolas nos dice que son, Cristo presenta la parábola con estas palabras: el reino de los cielos es semejante, ahí está nuestro pensamiento de la parábola, vamos a hacer una comparación, es semejante a, y luego después tenemos 8 contestaciones. ¿En qué es semejante o con qué podemos comparar el reino de los cielos? Entonces, primeramente con un sembrador que salió a sembrar. Luego después, con un campo de trigo con cizaña. Un grano de mostaza, la levadura, un tesoro escondido en un campo, una perla de gran precio, una red con peces y finalmente un padre de familia. 8 parábolas tenemos en este capítulo. Cuando miramos un poco más sobre este capítulo, encontramos que el capítulo se divide por la mitad. En la primera parte Jesús está enseñando en público, está con las multitudes alrededor de él y está enseñando en parábolas. Pero más o menos por aquí, por el versículo 36, nos dice que Jesús se retira de lo público y está ahora en privado, con solamente los discípulos, pero sigue enseñando parábolas y tenemos estas últimas 4 parábolas enseñadas en privado a los discípulos. Así que tenemos 8 parábolas, 4 en público, 4 en privado, y tenemos lo que estáis viendo aquí en pantalla, lo que llamamos una estructura quiástica, que si recordáis en varias ocasiones hemos hablado de una estructura quiástica. ¿Qué es esto del quiasmo, quiástica? Pues si veis la estructura, debéis poder más o menos ver aquí la mitad de una X. ¿Lo veis? Como si continúa esta línea de A, B, C, D y continúa así, y por el otro lado, si continuara esta línea desde abajo de A, B, C, D, pues crearíamos una X. Esa letra en griego no se llamaba X, se llamaba chi, y por eso el quiasmo o la estructura quiástica. ¿Qué es esta estructura? Pues es una estructura rara para nosotros, porque nosotros no solemos pensar en términos así, pero era bastante común para el mundo antiguo y especialmente entre el pueblo judío. Si miramos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Eclesiastés, en Cantar de los Cantares, encontramos muchísimas veces en que hay estructuras así. Digo que es rara para nosotros porque nosotros solemos pensar más bien de forma lineal. O sea, punto A, y decimos todo lo que tenemos que decir de punto A. Luego punto B, y decimos todo lo que tenemos que decir de punto B. Y luego punto C, y terminamos y hemos acabado. Pero este pensamiento permite volver a los temas. O sea, empezar con un tema y luego después volver a ese tema. Y entonces lo que llamamos muchas veces, decimos que es un paralelismo inverso, porque con el mismo tema con que empezamos, terminamos. Y así, de esta forma, vamos moviendo hacia el centro, y el centro es el sitio donde debemos estar esperando para ver qué hay en el centro, porque eso es el punto más importante en todo el discurso, ¿vale? ¿Qué hay en el centro? Y en Mateo 13, justo en el centro del capítulo, encontramos unas palabras sobre el propósito del Señor. Así que tenemos el propósito de las parábolas, nos dice así en Mateo 13, justo en medio del capítulo. Ese es el pasaje que hemos leído juntos. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora, ¿por qué les hablaba en parábolas? ¿Por qué no enseñaba de forma más directa, más clara lo que él quería decir? ¿Por qué les contaba estas historias, o por lo menos hacía estas imágenes
¿Por qué hacía estas semejanzas en vez de simplemente decir, el reino de los cielos es esto? ¿Por qué decía, es semejante a esto? Pues nos dice aquí, para cumplir lo dicho por el profeta, cuando dijo, y aquí he puesto este pasaje aquí en pantalla, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estas son palabras que provienen del Salmo 78, versículo 2. El salmista había hablado de este propósito de declarar cosas escondidas. Y nos dice Mateo, por eso Jesús hablaba en parábolas, para poder declarar cosas escondidas. He puesto aquí como título, para desvelar cosas escondidas. Jesús quería que sus discípulos entendieran aspectos de lo que venía, de lo que era el reino de los cielos. Y por lo tanto, buscaba esas comparaciones para hacerles ver, para que entendieran, para que recordaran, porque sabemos que muchas veces con una ilustración o una historia o una comparación, muchas veces se nos queda el pensamiento más que simplemente con un enunciado sobre una verdad sencilla. Pues tenemos primeramente este propósito. El Señor quería que entendiéramos sobre el reino. Pero si volvemos atrás en el capítulo, en los versículos 10 al 17, justo después de la primera parábola, Jesús nos habla de otro propósito en las parábolas. Si primeramente Él quería desvelar o descubrir o revelar las cosas escondidas, también es verdad que Él quería velar o esconder verdades de los que habían rechazado. Nos dice la primera parte del capítulo en el 13, por eso les habló por parábolas, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, había gente que venía a escuchar a Jesús, pero solo venía porque tenían ganas de intentar cazarle alguna palabra, criticarle, poder menospreciarlo, quitarle importancia a la gente que le seguía. Gente que solo estaba para intentar criticar. ¿Verdad que existen estas personas todavía hoy en día? Personas que no vienen con el propósito de realmente aprender, vienen solamente con el propósito de sembrar cizaña, una imagen que se toma de este capítulo también. Entonces Jesús hace una cosa curiosa. Cuando está hablando en público, habla en parábolas. ¿Por qué? Bueno, por un lado, sí que quiere que los discípulos entiendan lo que Él está enseñando, pero por otro lado, cuenta la parábola y la gente que no entiende, la gente que no quiere entender, la gente que no quiere hacer el esfuerzo, la gente que solo está buscando pues una palabra fácil para criticar, se va con las manos vacías. Y entonces nos dice, no solamente quería desvelar lo que son las verdades del reino, sino quería velar, esconder verdades de los que habían rechazado. Digo, es la gran misericordia de Dios. Suficiente responsabilidad tenían estas personas en su corazón ya como para recibir más responsabilidad por escuchar más verdades. Entonces el Señor esconde por medio de las parábolas. Pero desde luego el propósito con nosotros no es para esconder. El propósito para nosotros, tenemos estas parábolas no para esconder, sino para todo lo contrario, para revelar lo que había sido escondido en los tiempos pasados. Dios quiere que nosotros aprendamos de estas parábolas. Así que vamos a entrar en las parábolas. Y hoy solo vamos a mirar dos parábolas. Y siguiendo el pensamiento de la estructura quiástica, vamos a empezar con la primera parábola y con la última parábola. Y así hacemos los dos lados y luego después podemos continuar y mirar las otras parábolas que están en medio.
Digo que son dos parábolas sobre las distinciones del reino. Empezamos con dos parábolas que nos permiten ver aspectos del reino en que distinguimos entre elementos. Ahora, yo no voy a tomar mucho tiempo para hablar de la primera parábola. He puesto aquí distinciones entre las reacciones al reino. Conocemos esta parábola, ¿no? Es la famosa parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y yo encontré estas imágenes que me han gustado mucho. Algunas semillas cayeron junto al camino y no duraron mucho tiempo. Los pájaros estaban ahí mismo para recoger esta semilla y llevársela. Otra semilla cayó en pedregales y después, cuando brotó la planta, salió el sol alicantino y lo quemó como las plantas de mi casa. Vamos, yo vivo esta parte de la parábola de manera personal. No tanto la última parte de la parábola, que no he visto mucho, pero bueno. Otra semilla cayó entre espinos y creció, pero crecieron también los espinos y al final ahogaron la vida de esta planta. Y finalmente la semilla también cayó, quiero hacer que caiga, en tierra buena y creció y abundó y dio fruto. Esa gran parábola tiene que ver con las diferentes reacciones. Habrá personas que realmente la palabra no tiene ningún efecto en su vida y así sucesivamente. Ahora, lo que vamos a hacer, os voy a animar a tomar un poco de tiempo esta tarde en familia, en grupo, con alguien más o sencillamente tú personalmente y volver a leer esta parábola, volver a leer la explicación de Cristo y tomar un poco de tiempo para meditar en lo que realmente estaba enseñando Jesús y por qué tiene importancia esto para nosotros. Aunque lo hayas escuchado 1000 veces, toma un poco de tiempo esta tarde para hacerlo. Pero no lo voy a hacer yo ahora porque yo quiero avanzar y hablar de la última parábola. Si en la primera parábola tenemos las distinciones entre las reacciones al reino, en la última palabra tenemos distinciones entre las verdades del reino. Y tengo que admitir, he tenido muchas ganas de predicar este mensaje porque nunca he predicado sobre esa parábola. E incluso estoy casi seguro que para la mayoría de vosotros tampoco habéis escuchado a nadie predicar sobre esta última parábola. Para mí es la parábola, la hermana pequeña de todas las parábolas de Mateo 13. Porque cuando se hablan de las parábolas de Mateo 13, todo el mundo habla del sembrador, todo el mundo habla de incluso la perla de gran precio, pero en el 52 tenemos una parábola y la mayoría de la gente la salta olímpicamente. Bueno, vamos a ver la parábola. Dice así: Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a, ahí está nuestra parábola, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y con eso cerramos las parábolas de Mateo 13 y nos quedamos ahí diciendo, ¿y esto qué significa? ¿Qué es esta parábola? Desde luego, no es la gran historia que estamos esperando, ¿no? Luchamos por encontrar la historia aquí. Tenemos un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y nuevas. No entiendo bien. Bien, vamos a entrar en lo que tenemos aquí. Primeramente, nos habla de un tesoro. Cuando leemos, no sé lo que pensáis vosotros cuando pensáis en que saca de su tesoro, y a lo mejor tú piensas, ojalá que tuviera un tesoro para sacar, aunque fuera solamente cosas viejas, que sacaría pues cosas viejas de mi tesoro. Bueno, ¿de qué estamos hablando con ese tesoro? ¿Qué es exactamente lo que tenemos en mente aquí? Bueno, la palabra se emplea varias veces en el Nuevo Testamento, incluso Mateo utiliza la palabra en varias ocasiones.
En algunas ocasiones, cuando habla de tesoro, pues habla directamente de oro, de ese tipo de piedra preciosa, de algo valioso. Pero en otros momentos habla de tesoro y nos hace entender que no está hablando realmente de lo que tú y yo llamaríamos tesoro, sino que habla del sitio donde se guarda un tesoro. Incluso, por ejemplo, Mateo utiliza estas palabras cuando habla de un hombre que tiene un campo que ha producido muchísimo fruto en un año y lo coge y lo guarda ¿dónde? En su tesoro. En su granero, ¿verdad? O sea, ¿dónde guardas el fruto del campo? Pues lo guardas en un sitio, ¿no? Entonces, esa palabra tesoro debemos entender que realmente hace referencia a un baúl, algún tipo de cofre donde se guarda cosas que tienen importancia. Ahora, esto nos permite empezar a entender un poco mejor esta parábola, porque estamos hablando de un padre de familia que tiene un baúl, tiene un sitio donde él guarda cosas que tienen importancia para su familia. Y hoy en día nosotros hacemos algo parecido, ¿no? Bueno, no sé si igual en tu familia, si habéis pasado cosas, no sé si alguien tiene pues algún tipo de baúl de familia. ¿Alguien tiene un baúl de familia? Ya, eso en otros tiempos, ¿no? Yo no lo tengo, pero sé que el baúl de mi abuelo está por ahí. Creo que está en casa de mis padres. Tampoco es un gran tesoro. Mi abuelo era marinero y tenía su baúl y ahí tenía guardado su uniforme de la Marina de la Segunda Guerra Mundial y bueno, tenía unas cosas más que estaban ahí en este baúl. Pero ese es el pensamiento, que podemos entender que en los tiempos antiguos sería importante tener algún sitio donde podrías en tu casa guardar cosas de importancia para la familia. Incluso podrían ser elementos como, por ejemplo, el dote de tu esposa, de cuando ella se casó, pues lo guardas en un sitio especial. Parecido a lo que podríamos decir hoy en día, que dices, bueno, yo tengo un sitio donde tengo guardado la escritura de la casa. Tenéis, imagino, algún archivador importante, ¿no?, que tiene todos los papeles importantes. Ese es el pensamiento que deberíamos tener. Bueno, vamos a ver la historia o la imagen de esta parábola. Nos dice primeramente que un escriba, y aquí pone docto en el reino, pero para nosotros voy a cambiar un poco la traducción, es decir, habla de un escriba discipulado en el reino. Qué interesante, Jesús está hablando ahora en privado con sus discípulos, ¿recordáis las primeras 4 parábolas? Habla con ellos, pero en público, pero ahora está hablando solo con los 12 y habla de un escriba docto o discipulado, y yo creo que ellos tendrían que haber dicho, de alguna manera, estamos nosotros en esta persona, en este personaje, nosotros que somos discípulos de Cristo, está hablando de nosotros, ¿no? Quizás para nosotros esta primera parte, un escriba, nos cuesta porque estamos acostumbrados en los evangelios a ver a Jesús enfrentado con los escribas y los fariseos. Pero tenemos un poco de poner un trasfondo un poco más amplio para entender que, bueno, volvemos atrás a un escriba como por ejemplo Esdras en el Antiguo Testamento. ¿Qué era Esdras? Era un escriba, pero ¿qué hacía Esdras? Pues él era un experto en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, vamos a coger esta imagen de un escriba. Es una persona que se dedica a entender lo que Dios quiere para su pueblo. Pero Cristo habla de un escriba discipulado en el reino, que ha sido enseñado, ha aprendido sobre el reino. Y creo que Cristo en primer lugar hace referencia a los 12,
que habían estado con él durante su ministerio aprendiendo del reino y se supone que iban a ser expertos. Y de hecho, cuando empiezan a predicar en el libro de los Hechos, están los judíos sorprendidos porque se nota que son de Galilea, se sabe que son pescadores, un publicano, gente común, y sin embargo empiezan a tomar las escrituras y predicar las escrituras y dicen, ¿dónde han aprendido estos? Y eso es lo que era el propósito de Jesús, tener un escriba que es discipulado en el reino. Y de hecho, es el propósito de Cristo para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos expertos en aprender sobre el reino de los cielos. No es un piropo que un cristiano diga, pues yo no sé de estos temas de profundos y tal, eso lo sabe el pastor de la iglesia, yo simplemente soy un cristiano normal y corriente. Ese pensamiento no debe existir, aunque a veces temo que sí que existe. A veces sí que igual encontramos esa comodidad en decir, bueno, otros tienen que estudiar y hacer el trabajo, yo simplemente soy lo que soy y ya está. Dios quiere que todos nosotros aprendamos, que busquemos ahondar más y más en la palabra. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros sepamos dar una contestación al que nos pide la razón de la fe que hay en nosotros. Oye, nos pasa, ¿no? Un compañero de trabajo, pero ¿tú qué crees? Oye, tenemos que estar preparados para este momento para poder decir, bueno, lo que yo creo es esto. Dice, ¿pero por qué crees esto? Porque me lo dijo el pastor. ¡No! Porque mira, la palabra de Dios dice, deberíamos poder dar una respuesta al que nos pide sobre la fe que hay en nosotros, la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, empezamos con este pensamiento de un escriba discipulado y creo que tenemos que ver a nosotros mismos. O sea, vamos a hacer lectura del pasaje así. Voy a leerlo de esta manera para nosotros ahora. Dice, él les dijo, por eso David debe ser semejante a... ¿Vale? Y donde he puesto David, tú puedes poner tu nombre en este lugar, ¿vale? Está hablando de nosotros. Nosotros somos semejantes a ¿qué? Bueno, nos compara con un padre de familia. Un padre de familia. El padre de familia es una persona que tiene una responsabilidad sobre lo que pasa en su casa. Ahora, no estoy intentando quitar importancia a la madre, porque, sinceramente, un padre sin la madre, es complicado. Y una madre sin el padre es complicado también. Qué bonito que Dios ha diseñado, no simplemente que una madre tiene que tener hijos y criarlos y luchar por la vida, sino que Dios nos ha hecho un equipo y podemos trabajar juntos, compartir responsabilidades y dificultades y apoyarnos el uno al otro. Este es el propósito de Dios. Pero Dios también nos dice que la persona responsable, la última persona responsable de la familia es el padre. Él tiene que dar contestación en cuanto a lo que está pasando. Él es el que tiene sobre sí el peso en cuanto al último lugar. Digo esto porque nuestra cultura está muy por la igualdad en estos momentos. Y la igualdad es importante. Si en algún momento nosotros damos más importancia a una persona, tratamos a una persona como más valiosa, hemos ido por el camino incorrecto. Dios dice que estableció que creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, tanto yo como mi esposa, los dos tenemos la imagen de Dios. Yo no soy más que ella. No soy más importante que ella. Pero cuando empezamos a hablar de papeles, la Biblia dice que puso una responsabilidad especial final sobre Adán
Y lo vemos en la creación. Porque cuando pecaron Adán y Eva, y Dios aparece, clama solo un nombre. Dios no dice, Eva, Adán, ¿dónde estáis? Dios dice, Adán, y cuando hay que dar explicación de lo que ha pasado, es Adán el primero que está en el punto de mira, del enfoque de Dios. Adán, ¿qué has hecho? Claro, Adán empieza a decir, no, es que ella y que Adán quiere escurrir el bulto, pero es que realmente Dios había empezado con él porque Adán era responsable. Empezamos con un padre de familia y debemos empezar con ese pensamiento de que un padre que es responsable en cuanto a su familia. Ahora, el segundo punto habla de este padre que saca de su tesoro. ¿Alguien sabe lo que está pasando en Mateo 2, versículo 11? ¿Qué historia tenemos en Mateo 2? Tenemos el nacimiento de Jesús. Bueno, Jesús nació en el capítulo 1 de Mateo, y en el 2, la visita de los magos. Qué interesante, que ellos trajeron ¿qué? Trajeron un tesoro. Yo nunca había pensado en este pensamiento. Estaba escuchando algo y dijo alguien sobre esto, y ni sé quién era ahora mismo, pero estaban preguntando qué pasó con los regalos que trajeron los magos. Yo nunca había pensado en este pensamiento, ¿no? Pero ¿qué pasó con ese oro, con ese incienso, con esa mirra? ¿Qué pasó con esto? Bueno, ellos sacaron de su tesoro. ¿Y dónde fueron estos regalos? Al tesoro de José. Él era el padre de familia, ¿no? Él recibió a nombre de su hijo, el bebé, y lo pondría en su tesoro. ¿Y qué pasó con eso? Pues nunca me había planteado ese asunto, pero cuando él cogió a María y a Jesús y se fueron para Egipto, para vivir en Egipto, ¿cómo costearon el viaje para Egipto? ¿Cómo encontraron un sitio para vivir en Egipto? ¿Cómo sobrevivieron hasta que José pudo llegar a establecerse y empezar a trabajar, era carpintero y seguramente encontró trabajos y llegó a poder sostener a su familia? Pero ¿cómo hizo esa transición? Muchas veces lo he leído simplemente como, se fue para Egipto. Sí, pero cuando yo vine a España, es que yo vine con una esposa y con un niño pequeño, ¿cómo vivíamos? Bueno, teníamos algunas personas que nos ayudaban a hacer esa mudanza y hacer la transición, si no hubiera sido imposible para mí mover a mi esposa, a mi hijo y caer aquí de repente sin dinero, sin trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Digo todo esto porque ese pensamiento creo que me ayuda a comprender lo que está diciendo Jesús. Un padre tiene un tesoro, tiene un baúl, un sitio donde guarda la riqueza que tiene para su familia. Y él saca de este baúl pues cosas viejas y cosas nuevas. Saca según la necesidad de su familia, y hay algunas cosas que él acaba de meter ayer. Imagino que José, cuando estuvo en Egipto, pues alguien le pagó un trabajito que hizo y lo puso en su baúl, guardado en su casa. Pero luego después, cuando hacía falta pagar el alquiler, pues igual sacaba cosas nuevas, dinero que había ganado el día anterior, pero igual echó mano a cosas viejas del tesoro que habían regalado los magos. El pensamiento me parece claro, ese pensamiento de un padre que mira a su familia y saca para las necesidades de su familia según el momento, pero no solamente vive al día, sino que vive con preparación para lo que podría venir mañana. O sea, no es que, trabajo hoy y así tengo para mañana, sino que trabajo un poquito extra porque no solamente necesito para mañana, sino también necesito igual para
un poco más adelante, cuando venga algún gasto que era inesperado. Eso es un padre responsable, un buen padre de familia que está intentando proveer para su familia. Ahora, en el aspecto espiritual, ¿qué está enseñando Jesús? Jesús está enseñando sobre no los tesoros materiales, porque al final no está enseñando lo que tiene que hacer un padre de familia, sino que está enseñando lo que tiene que hacer yo, espiritualmente. Un escriba docto en el reino de los cielos. Tengo que sacar cosas nuevas. Entonces no es sorprendente cuando Jesús empieza a hablar con sus discípulos y habla de cosas nuevas, como por ejemplo el nuevo pacto. He puesto Hebreos 8, pero también eso es lo que Cristo dice cuando establece la mesa del Señor, como hemos hablado en esta mañana. Pero también hablaba Cristo del nuevo mandamiento que Juan recoge y recuerda en Primera de Juan. Ese nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y Juan dice, bueno, no es un nuevo mandamiento, sinceramente, pero es nuevo este mandamiento. Realmente tenemos este pensamiento de que no es en contradicción a lo que Dios había enviado en el Antiguo Testamento, pero ahora lo vemos de manera nueva, esa importancia de amar al prójimo como a sí mismo. Hay cosas nuevas que el Señor nos enseña, que la palabra nos da, pero también en ningún momento perdemos el valor de lo viejo. Me encantan estos pasajes en Romanos 15, 1 Corintios 10, cuando nos habla del Antiguo Testamento y nos dice todo lo que está escrito ahí en el Antiguo Testamento es para nuestro beneficio. O sea, eso no está ahí simplemente para rellenar un libro y bueno, ya ahí está el libro, déjalo. No, está ahí porque Dios tiene un propósito para enseñarnos. O sea, las cosas viejas son importantes también. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña esta parábola? Nos enseña que nosotros debemos ser responsables y preparados para siempre tener cosas nuevas y cosas viejas. Para terminar el pensamiento, quiero enfatizar ese pensamiento que tenemos en Mateo 12, donde Jesús, enseñando de manera parecida, dijo: un hombre bueno, o el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, empezamos a notar exactamente la misma palabra, del baúl de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno. O sea, ha guardado lo bueno y por lo tanto lo que sale es lo bueno. Y contraste, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cristo nos enseña que realmente lo que nosotros tenemos guardado en el corazón se manifiesta al final. Y hay que tener cuidado, porque hay personas que quieren, no ser completamente buenas, de alguna forma jugar con el pecado y que nunca lleguen los resultados. Pero Cristo nos dice, cuidado, esto sale al final, se va a notar. Pero ese pensamiento del tesoro del corazón creo que nos ayuda a entender realmente lo que está haciendo Jesús con esta parábola. La importancia de tener un tesoro espiritual en nuestro corazón y de este tesoro poder tener en todo momento para sacar. Poder sacar cosas buenas diariamente. Oye, ¿estamos en la palabra? ¿Estamos realmente en la palabra? No digo simplemente leyendo, porque podemos coger y leer, y tengo que admitir que me ha pasado en ocasiones de estar leyendo y después de 2 capítulos de repente darme cuenta, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, porque mi mente está pensando en lo que tengo que hacer hoy, en algo que ocurrió ayer, en esto, lo otro, y de repente noto que mis ojos se están haciendo así y las páginas se están pasando, pero no tengo ni idea. Cuidado, no es simplemente leer. Se puede leer la palabra de Dios y decir, yo he leído toda la Biblia. Y de hecho hay gente incrédula que ha leído toda la Biblia y no les ha servido de nada.
Pero la pregunta es, ¿estamos sacando cosas nuevas? ¿Estamos realmente aprendiendo diariamente? Debe ser nuestra oración. Cada vez que cogemos la palabra, cada vez que venimos a este sitio a escuchar un mensaje, nuestra oración debe ser: Señor, enséñame de tu palabra hoy. Quiero aprender de ti, quiero cosas nuevas. Pero también es importante entender que debemos guardar cosas también. Debemos guardar y tener para también sacar esas cosas viejas. Deberíamos tener recordar lo que Dios nos ha enseñado en el pasado. Por eso yo lo encuentro útil muchas veces, pues apuntar, escribir sobre lo que Dios me está enseñando, porque luego después se me olvida. Y esas cosas viejas son importantes también, que las necesito. Necesito recordar por dónde he venido, en el momento pasado, cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo me ha enseñado cosas. No quiero olvidar eso. Quiero las cosas nuevas, quiero mi relación con Dios hoy, pero también quiero mi relación con el Señor con el tiempo, para comprender más, para no caer en los mismos errores, para no tropezar exactamente en los mismos sitios. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. El reino de los cielos es semejante a un escriba discipulado en el reino, que es como un padre de familia que saca de su tesoro, saca de su baúl lo que hace falta para el momento. Tanto lo guardado de antaño como lo nuevo, para que haya en todo momento. Y os quiero animar con ese pensamiento, que aprendamos del reino de los cielos. Habrá personas que la semilla cae y vienen los pájaros y se llevan la semilla. Pero hablando de si la semilla ha caído en buena tierra y ha crecido y dado su fruto, no perdamos de vista la importancia de las cosas nuevas, de estar todos los días en comunión con el Señor, y también las cosas viejas, guardando y comprendiendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, para que sigamos adelante en los caminos del Señor. Padre, te doy gracias por esa parábola sencilla al final de un gran capítulo, pero con una lección tan importante para nosotros. Pido, Señor, que nos ayudes a guardar en nuestro corazón, para que tengamos en todo momento y que nosotros vayamos sacando para compartir, y así de esta forma que tú recibas la gloria en nuestras vidas por medio de ese tesoro que nos vas dando y lo que nosotros vamos compartiendo para nuestra propia necesidad y también para la necesidad de otros que están delante de nosotros. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús.